tal? Bienvenidos a las pantallas de UMAC TV. Estamos aquí en el hall del Centro Asistencial Docente e Investigación, denominado CADI UMAC, en medio de un congreso nacional que ha reunido a varias personas en torno a la psicología. Esta es una ocasión propicia para conversar con quienes especialmente están dando las charlas magistrales en medio de este congreso que se da todos los años, hace 17 años ya en Chile. Y UMAC TV tiene aquí, como decía, la ocasión propicia para poder conversar con personas que llevan investigando estos temas muchos años y que tienen que ver con la vida de todas las personas. La primera persona con la que vamos a conversar es Arlette Krause Arriagada. Ella es psicóloga, doctora en psicología, académica y directora del programa de inclusión para estudiantes en situación de discapacidad de la Universidad de la Frontera, UFRO, una compañera estatal como todas las que están participando dentro de este congreso, ¿cierto? Del Consorcio de Universidades Estatales de Chile. ¿Cómo estás, Arlette? Sí, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder conversar respecto de los desafíos que tenemos hoy día desde la psicología y particularmente desde la psicología que se genera en las universidades del Consorcio del Estado de Chile. Muy interesante. Y muy interesante también hablar acerca de la inclusión, alcances y desafíos de la inclusión de la neurodiversidad en educación superior, aportes desde la psicología. La palabra neurodiversidad, de alguna forma en las universidades ya hace rato que se viene escuchando, pero a nivel general no necesariamente. ¿Podríamos partir explicando eso? Bueno, la neurodiversidad es un constructo relativamente antiguo, del 1990, pero sin embargo comienza a tomar mucho más posicionamiento en el lenguaje los últimos años, ¿ya? Es un constructo que habla de reconocer que las personas tenemos funcionamientos cognitivos distintos y que esos funcionamientos cognitivos no necesariamente implican un déficit, que es como tradicionalmente se ha mirado, por ejemplo, la condición del espectro del autismo, que es mi ámbito de expertise, el déficit atencional, las dislexias, las discalculias, en el fondo distintos cuadros que son de origen neuropsicológico y que desde el paradigma biomédico imperante siempre se categorizaban como estados de salud o enfermedad, ¿sí? O de trastornos, mirando el trastorno centrado en el déficit. En ese sentido, el constructo neurodiversidad lo que pone es más bien una valoración positiva de esos funcionamientos, haciendo un reconocimiento de que no hay un cerebro bueno o un cerebro malo, sino que hay procesos neurocognitivos que son diversos de todas las personas y que tienen características de diversidad que pueden ser más puntuales asociadas a ciertas condiciones del neurodesarrollo. Desde ahí viene, ¿no? Y también, de alguna forma, ese concepto es un impulso cultural para poder aceptar las diferencias de una manera en la que ni siquiera uno siente que está aceptándolas, sino que está entendiendo que la diferencia es parte nuestra. Sí, de hecho, si uno un poco revisa la historia de los modelos de discapacidad imperante, hubo todo un movimiento fuerte de las agrupaciones de personas con discapacidad en el mundo que dieron origen al surgimiento del modelo social de la discapacidad, que es el modelo con el cual nosotros trabajamos fuertemente quienes estamos en los ámbitos de ciencias sociales. Lo mismo un poco se espera que ocurra con este constructo de la neurodiversidad, ¿no? De que asociado a que es un constructo que acuña una socióloga que tiene la condición de ser una persona en el espectro del autismo, también se espera que vaya movilizando hacia un cambio del lenguaje que impacte el cómo nos representamos las personas con desarrollos neurodiversos y que eso vaya facilitando los procesos de inclusión social. Ahora, está la neurodiversidad como constructo teórico y luego está la neurodivergencia como la adscripción de la persona a decir yo soy una persona neurodivergente. Y lo que pudiera facilitar eso es me reconozco no como una persona con un trastorno asociado a una enfermedad, que no lo es, sino que más bien me reconozco que soy una persona que tiene un funcionamiento neurocognitivo distinto. Entonces, la neurodivergencia es la adscripción a decir yo soy neurodivergente, ¿ya? Y luego está la neurodivergencia como movimiento social.
que lo que busca es precisamente impactar a la sociedad en un cambio y en una comprensión distinta de las personas que tienen una diversidad en el neurodesarrollo. Y la neurodivergencia como movimiento social es bien interesante, ¿no? Porque lo que busca promover es la perspectiva de derecho, poder garantizar procesos sociales sin discriminación y en el fondo una defensa de las minorías desde los derechos humanos, en donde el que yo sea minoría no debiera ser un riesgo de exclusión, como lo han vivido históricamente los grupos de personas con discapacidad. Entonces, desde ese sentido, a mí me parece que el abordaje de la neurodiversidad y la neurodivergencia puede ser un aporte importante a una transformación social. Sin embargo, y eso es un poco lo que yo planteaba ayer en la conferencia, tiene riesgos también. Porque un constructo mal comprendido en un país como el nuestro y en una sociedad como nuestra, donde no hay una política pública garantizada, adscribir a un nuevo constructo puede invisibilizar los derechos y los apoyos. Y desde Invisibilizar derechos y apoyos. Claro, claro, porque un constructo de neurodiversidad mal comprendido puede llevar a decir entonces neurodiversos somos todos, neurodivergentes somos todos. Y si todos lo somos y lo naturalizamos, entonces ¿por qué esa persona que tiene una neurodivergencia, que tiene características particulares, ¿por qué necesita apoyo? ¿Por qué necesita recursos en las instituciones para instalar programas de acompañamiento hacia la inclusión social de esas personas? Entonces, hay un riesgo ahí. Y desde mi postura yo tensiono un poco esos constructos y digo, creo que hoy día en el desarrollo país que estamos, es más conveniente adscribirse al modelo de la discapacidad social y comprender entonces el espectro del autismo como una discapacidad de la cognición social más que una neurodivergencia, porque la neurodivergencia tiene el riesgo de normalizar tanto que entonces es fácil dar una respuesta política y decir, bueno, si está dentro de lo normativo, entonces son grupos de personas que no requieren de apoyo, por lo tanto los recursos no se disponen para ello. Ese es un tema súper tensionado en las universidades, porque en las universidades ha costado mucho instalar la conciencia del derecho de las personas con discapacidad a acceder a la educación superior y a acceder con calidad educativa. Y no solo en el ámbito de los estudiantes, sino que en las universidades estatales tenemos una brecha enorme en cumplir la norma de inclusión laboral de personas con discapacidad. Estamos sumamente al debe. ¿Cifras? Sí, las cifras son bajísimas. O sea, las universidades, unas más que otras, no logran llegar ni al 1%. Ni al 1% en total. ¿De inclusión laboral? ¿O sí, de...? No, en general. ¿En general? O sea, en general, las investigaciones lo que te han mostrado es que la inclusión laboral, incoherentemente diría uno, se está garantizando más en el sector privado que en el sector público en Chile. Y eso es súper preocupante. Porque no digo que el sector privado esté excluido de una ley. Sin duda, la ley de inclusión laboral la tenemos que cumplir todos. Pero si tú la ves en coherencia, quienes más deberíamos garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad somos las instituciones públicas, entre ellas las universidades estatales. Entonces, hay una brecha enorme en cumplimiento de la ley porque ha costado instalar la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad, porque sigue imperando este modelo discriminador de si yo tengo un par que es un profesional con discapacidad, me cuestiono qué tan capacitado está para ejercer ese rol profesional. ¿Y no será que en el mundo privado también se le saca más provecho a eso por Puede el lado de la publicidad? puede ser O de por la la imagen, publicidad, de responsabilidad puede social ser por empresarial. responsabilidad social, pero finalmente a la hora de los números, quienes están cumpliendo más es el sector privado que el sector público. Entonces, hay un desafío importante, ¿no? Y yo creo que ahí las universidades tenemos que marcar pauta de inclusión laboral de personas con discapacidad. Es algo que nosotros como red de las estatales, yo coordino la red de universidades estatales por la inclusión de estudiantes con discapacidad. Es algo que nosotros estamos expresando mucho en los espacios universitarios. O sea, ¿por qué las universidades estatales alejadas de cumplir la norma? ¿Por qué no, por ejemplo, generar concursos públicos para funcionarios, para académicos con discapacidad, con cursos preferentes para personas con discapacidad, que eso es hacer cumplir la norma y es validar a que hay muchos profesionales con discapacidad, académicos con discapacidad, que no están en las universidades porque no han tenido espacio de poder postular a un cargo en donde ellos sean reconocidos ampliamente en su habilitación académica o profesional. Hay una brecha enorme.
Entonces nosotros creemos que hay que tener medidas de acción afirmativa, entre esas, por ejemplo, concursos preferentes para personas con discapacidad, porque no es solo cumplir las normas, aquí hay un desafío y un imperativo que es ético, ¿no? Y que está dentro de la identidad y el ser. La misión institucional de una universidad estatal es contribuir a la transformación social. Y difícilmente tú podrías pretender que la sociedad se transforme fuera si al interior de la universidad estatal, que es la reproducción de la sociedad, tú no apuestas a cambio, tú no apuestas a, no tomas decisiones políticas, tú no inviertes recursos en, entonces establecer equidad en grupos que tú sabes que han tenido brecha y que los ingresos son inequitativos y que tienes que instalar condiciones para que realmente puedas garantizar un derecho reconociendo que el punto de inicio es distinto y que esa diferencia no necesariamente es lo que falta, sino que también hay mucho potencial, hay mucho aporte, comprender que la inclusión de la diversidad es una riqueza porque todos ganamos al convivir con la diversidad, es algo que ha costado instalar en las instituciones. Entonces, en ese desafío estamos y por eso es que un poco tensionando el constructo, personalmente, habemos varios que creemos que es riesgoso adscribir de buenas a primeras al constructo de la neurodiversidad si todavía no tenemos política pública garantizada desde un modelo que te posiciona las personas con discapacidad, desde que miras las comunidades, cómo nos transformamos los espacios, cómo generamos oportunidades, que es un poco el foco del modelo social de la discapacidad, que en síntesis te dice, es la interacción entre las personas y las barreras del entorno las que finalmente determinan la discapacidad y que no la discapacidad esté determinada en sí misma por una condición particular de una persona. Entonces, por eso un poco abogamos por el modelo social. Sin embargo, y por eso un poco mi conferencia se titula Neurodiversidad, yo creo que hay que hacer el cambio de lenguaje, por lo tanto no es gratuito que uno hable de neurodiversidad, pero la abordes también comprendiéndola desde esta mirada más crítica a los constructos, ¿sí? Un poco eso es. Y haciendo también crítica más allá del espacio de las universidades, ampliándolo un poco por lo menos a nivel nacional, ¿cuántas posibilidades hay de ir evolucionando y avanzando en estas luchas y en estas materias cuando vemos procesos en términos políticos de retroceso en torno a la comprensión de que la sociedad tiene desigualdades de base, que la política pública necesita reparar, no para generar una inequidad o una desigualdad ante la ley de las personas, como incluso si uno lo puede llevar a otras áreas en el tema de las mujeres, que algunos dicen, oye, pero ¿por qué tienen que tener, no sé, la misma cantidad de votos si resulta que más gente vota por hombres? Eso es desigualdad ante la ley. Y es complejo entender, primero, cuáles son las realidades y la historia que nos constituye y que son la base de las inequidades. Más complejo después, si no entiendes eso, entender cómo lo reparas con la política pública, emparejando la cancha. Cuando tú tienes personas que solo ven que a simple vista hay una desigualdad y que parece estar ese tipo de pensamientos como quedándose más entronizados en la sociedad. ¿Cómo ves tú eso también? ¿Es parte de la problematización de esto que estamos conversando? Sí, sin duda. Bueno, y de hecho en este espacio del Congreso han habido muchas conferencias y presentaciones desde la psicología social, que es el ámbito en el cual tú puedes lograr entender mucho el comportamiento de las personas en sociedad, ¿ya? Que a diferencia de la sociología que estudia más los fenómenos de grupos, la psicología social se centra más en el funcionamiento individual en grupos, ¿sí? ¿Por qué hago esa precisión? Porque en realidad tiene que ver con la interdisciplina también, pero sin duda la transformación social que nuestros países necesitan es una transformación que tiene que ir allegada de formación. Hay mucha resistencia a comprender precisamente estas inequidades porque falta formación, ¿ya? Y yo en eso creo que las universidades, todas, pero particularmente las estatales, tenemos una enorme responsabilidad de
vincularnos virtuosamente con el medio en una comprensión amplia de lo que es vinculación bidireccional, no de esta vinculación de que voy al medio solo cuando la necesito y después el medio no está, que es como se partió comprendiendo la vinculación con el medio, a entender hoy día de que una universidad vinculada con su territorio es una universidad que aporta la transformación social, que acerca formación, porque en realidad es la educación, en el sentido formal, lo que va a permitir que esa brecha de resistencia se acorte en la medida que tú tienes más elementos para comprender un proceso. En el ejemplo que tú dabas de género, comprender la discriminación de género sin formación es difícil. Entonces ahí hay un rol de las universidades en vinculación con el medio que me parece que es súper necesario, es decir, cómo las universidades trabajamos con los territorios, cómo aseguramos formación desde actividades de extensión, que además por condición y por coherencia de ser estatales deben ser gratuitas, a formación continua, perfeccionamiento y posgrado que ofrecen las instituciones y que tienen que comenzar a poner estos elementos que son transversales, ¿no? Que es la comprensión de discapacidad, la comprensión de neurodiversidad, la perspectiva de género, los componentes étnicos, ¿sí? De interculturalidad, que son elementos relevantes para cualquier profesional y que no son específicos a un área. Y en ese sentido hay un desafío y ahí hay una brecha importante de estos programas de realmente aportar con calidad en la formación en los nuevos temas que hoy día se necesitan. Nosotros estamos, creo, desde los ámbitos en los que yo investigo y los que yo trabajo, nosotros creo que tenemos como el diagnóstico bastante claro respecto de que el cambio cultural es una apuesta que hay que hacer, que la transformación social no ocurre sin formación y en donde los espacios universitarios, si no trabajamos adecuadamente las brechas, lo que seguimos haciendo es reproducir la inequidad que se da en la sociedad. Y uno de los riesgos que hay, y que es lo que particularmente se ve en el espectro del autismo, que son mis temas de investigación, es que tener a estudiantes en el espectro del autismo al interior de las instituciones, solo el que estén no te garantiza inclusión. Porque están, pero no participan plenamente del espacio universitario porque tienen dificultades de interacción social y lo que hay es un riesgo de doble exclusión. En el fondo, estoy en el espacio, pero no participo plenamente de ese espacio. Y eso pasa en autismo y pasa también en otras discapacidades. Entonces, las universidades tenemos que lograr entender de que asegurar transformación social de los espacios universitarios significa tener vías de ingreso especial avaladas en derecho para los grupos con mayor brecha, disponer de programas de acompañamiento con calidad profesional, con programas que trabajen basados en la evidencia, porque un programa generalista está demostrado que no sirve, que tú tienes que tener la capacidad de caracterizar a tu grupo de estudiantes y poder entonces ofrecer un acompañamiento que sea pertinente para esas características, y eso la evidencia te dice qué es mejor o qué es pertinente en determinadas condiciones. Entonces, hay un desafío, creo yo, de las instituciones de instalar apoyo, y para eso se necesitan políticas institucionales en inclusión, porque una institución sin política no tiene una orgánica y no tiene recursos comprometidos. Lo que se ha visto en la red de universidades estatales es que hay una fragilización de eso, que son pocas las universidades estatales que disponen de políticas de inclusión, por lo tanto las universidades, de las 18, más o menos 5 tienen política de inclusión y luego habemos muchas en proceso de construcción de políticas, porque evidentemente hay una conciencia en las instituciones de que las políticas se tienen que generar y se tienen que trabajar participativamente. Ahora, y la red ha servido para y la red ha servido mucho para eso, y luego lo que sí las universidades tenemos mucho con distintos desarrollos es que sí hay muchas acciones instaladas al interior de las universidades en temáticas de inclusión, que son programas, que son acciones de inclusión, que son súper valiosas porque en el fondo están en la dimensión de la práctica, pero que evidentemente tienen la fragilidad de los recursos y ahí es donde necesitas una política. Entonces, un poco en eso yo creo que la transformación social, volviendo a tu pregunta, necesariamente pasa
porque haya decisiones políticas que aseguren recursos y que haya una orgánica que permita entonces posicionar la dimensión de inclusión y diversidades como un tema relevante en nuestros espacios universitarios. Arlet, a tu juicio, ¿cómo transitan en la actualidad los estudiantes en situación de discapacidad sus trayectorias socioeducativas? Bueno, mira, ahí lo que nosotros hemos podido ver es que en general hay necesidades de acompañar procesos de trayectoria socioeducativa en todos los estudiantes. Hoy día hay necesidades de salud mental enormes en los estudiantes universitarios. O sea, las cifras son muy altas de presencia de alteraciones de salud mental en los estudiantes universitarios. Y luego los grupos de discapacidad evidentemente tienen necesidades que son particulares, ¿sí? Particularmente en los temas en los cuales yo realicé mi doctorado y estoy investigando, que es en autismo. Sí, los estudiantes en el espectro del autismo tienen presencia de sintomatología afectiva negativa como ansiedad, depresión y estrés más alta que la población regular de universitarios, y eso se explica internacionalmente y nacionalmente también porque el espacio universitario es un espacio de alta exigencia social. Tú tienes, normalmente los estudiantes vienen de una trayectoria educativa en donde la educación parvularia, la educación básica y la educación media es un entorno educativo muy regulado y muy normado, con estructura. Tienes compañeros que permanecen contigo, tienes un profesor jefe, tienes una sala de clases, si tú lo miras es un espacio muy regulado. Sin embargo, tú llegas a la universidad y la universidad es desestructurada. Y es entonces de una alta exigencia social. Y la evidencia internacional lo que ha demostrado, y lo que yo encontré en mi tesis, que es con universitarios chilenos, es que efectivamente la vida en la universidad tiene mayor complejidad para los jóvenes en el espectro del autismo porque tienes mucha exigencia social, porque falta estructura, porque falta esta comprensión desde los docentes, los administrativos y los compañeros, de comprender que hay un funcionamiento que es distinto y que ese funcionamiento no es voluntario, sino que hay una condición que lo explica. Entonces, en ese sentido, el bienestar socioemocional tiene cifras más complejas para jóvenes con diversidad o con neurodiversidad, si la tienen. Entonces, eso también te dice, con esa información que tenemos que ajustar los programas de acompañamiento y las universidades tienen que priorizar recursos. Y si salud mental está siendo una necesidad transversal para todos los universitarios, tiene que también ser priorizada para estudiantes de grupos con diversidad. Y ahí particularmente, y con eso cierro un poco tu pregunta, quienes tienen mayor presencia de comorbilidad de salud mental son las mujeres en el espectro del autismo. Y eso la evidencia internacional lo muestra y en mi tesis también lo demostramos. ¿Por qué? Porque la mujer en el espectro del autismo recibe un diagnóstico más tardío que el hombre, por lo tanto recién es en el espacio universitario que muchas comienzan a evidenciar ciertas situaciones y empieza la búsqueda de un diagnóstico, y cuando tú ya llegas a diagnosticarlo para poder acompañar intervención, ya traen aparejados trastornos depresivos y trastornos ansiosos en mayor proporción que los hombres. Entonces, esos datos, por eso es que la investigación tiene que estar de la mano de una realidad y de poder con esa evidencia tomar decisiones. O sea, el sentido de focalizar mi investigación de doctorado en universitarios chilenos en el espectro del autismo fue a raíz de que yo creé el programa de inclusión de mi universidad y me di cuenta de que con determinadas acciones tú puedes responder a las discapacidades, pero que el espectro del autismo requiere de especificidad y como todas las discapacidades sin duda, pero requiere de formación. Entonces, y si yo lo que sé de autismo como psicóloga es mínimo, necesito formarme. Y de ahí surge esto de hacer un doctorado en autismo con el fin de fortalecer la intervención de los programas de acompañamiento al interior de las universidades. Ese es el sentido, o sea, es una investigación más aplicada, ¿no? Y que en el fondo es como tú conectas investigar con sentido y que realmente lo que tú puedas estar haciendo contribuye a la calidad de vida de esos estudiantes. Y en eso estamos.
Entonces, un poco es cómo vamos mejorando entonces la oferta de los programas de acompañamiento basados en evidencia. Ese es el desafío, sí. Y creemos que desde ahí sí puede generar mejores condiciones, sí. Siempre con la esperanza de que la posibilidad de cambio está en las personas, de que formando tú vas transformando. Yo creo que esa es la conexión, ¿no? Con formación hay transformación. Tú no puedes aspirar a transformación social sin formación. Yo creo que ahí las universidades estatales tenemos una enorme responsabilidad social. Muchas gracias por asumir parte de ella Sí, muchas gracias. y por estar también aquí conversando con nosotros Sí. y nosotras. Nosotros seguimos en UMAC TV después de esta entrevista en el contexto del Congreso de Psicología en tiempos de incertidumbre.